Claudio Pérez para llevar a ustedes este su programa de esta hora de cada domingo, cerrando la página de la semana. Esta semana con muchas informaciones, las cuales veremos. Tendremos como siempre nuestros comentarios, nuestros análisis para llevar a ustedes, nuestros oyentes, lo que pensamos, lo que opinamos, siempre con el mejor deseo, con las mejores intenciones. Buenos días, profesor Pérez. Buenos días, Candelario, a todos los radioescuchas de Cerrando la Página. Aquí estamos. Bien, como todos los oyentes saben, este programa se origina en los estudios de la inconfundible onda musical, transmitido en su frecuencia 1150 AM. También por su plataforma digital Noticias 1150. Además, por mi cuenta de Facebook. Por ahí nos pueden ver, escuchar. Y también decirle que si entienden que sobre alguno de los temas de los puntos tratados tienen algo que decir, nos pueden llamar al teléfono 809-682-6129 de la inconfundible onda musical, como también al 829-849-985598. Bien, vamos a leer primeramente los titulares del periódico El Nacional de este día. Bendición parejas del mismo sexo es a las personas, no al pecado, aclara el Papa Francisco. Pero si hay un pecado, quienes pecan son las personas. Entonces bendicen al que peca. Bien, ven Tribunal Superior Electoral viola Carta Magna al intervenir en crisis del CARD. Abogados consultados coinciden que intromisión del Tribunal Superior Electoral en un conflicto de ámbito privado vulnera el derecho a la libre asociación como lo establece la Constitución. Este titular que está en la parte inferior de este periódico dice: candidatos municipales toman calles. Abinader, Leonel y Abel encabezan caravanas en apoyo a sus aspirantes alcaldes y regidores. Bien, la campaña es municipal, pero quienes aparecen en presidiendo todo ese movimiento de proselitismo son el presidente Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández Reina y el actual alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez Durán. ¿Qué opinas, Claudio? Sí, realmente ya estamos en la recta final. Ya las elecciones municipal, estamos a un mes y algo de llevarse a cabo. Por tanto, en los apretos de campaña, pues seguirán. Vamos a esperar la situación. Ya se barajan encuestas donde van definiendo, pero realmente realmente la expectativa central está en la elección de mayo, que es donde hay cambio de gobierno central. Sí, esto es como un ensayo. Correcto. Claro, se van a elegir los alcaldes de los diferentes municipios del país, como también los directores de los distritos municipales. Son elecciones de verdad, pero la, el interés nacional es las elecciones presidenciales, porque el presidente es el que va al palacio a firmar cheques, a dirigir la administración pública, entiéndase que ahí eso conlleva el manejo del presupuesto, que todo el mundo anda por brincarle encima. No sé si tú piensas así. Bien, Claro, así es. Eso es lo que se demuestra. esta semana le fue hecha una cirugía al cardenal
de la República Dominicana, Nicolás López Rodríguez, fue ya enviado a su casa para que entre en esa etapa de recuperación y deseamos que se recupere de esa cirugía y que vuelva a tener una vida dentro de la normalidad, de acuerdo a su situación, ya un hombre Casi octogenario. octogenario, con Octogenario. 86, 7. Sí, son 87 son. ¿Qué tiene? 86, Ah, 7, imagínate. octogenario. Octogenario de 86. Bueno, realmente él fue una persona muy conservadora. Recuerdo en una ocasión que llamó purgoso a las manifestaciones que se daban. Pero uno, aún así, pues le desea que el Señor lo acompañe en este momento Que se y que recupere. recupere su salud. Bien, eso es nuestros mejores deseos para el cardenal López Rodríguez. Se recupera rápidamente y que vuelva a una vida normal. Porque como tú señalaste, nosotros no somos de ese pensamiento. Bien, hay un detalle que yo quiero también, aquí temprano, en el programa, dedicar un minuto. Es un programa que se inició en esta gestión, que es el de eh, la adquisición de muchos autobuses para llevar los hijos de los pobres a las escuelas. No a todos, pero a esa parte que a veces las escuelas no le quedan muy cerca. Yo he hablado de eso desde que eso se dio a conocer y se puso en práctica, porque es una medida que yo la encuentro muy, muy, muy importante, porque tú sabes, la carencia con la que vive tantas personas en este país y en el mundo. Y tú con el mejor deseo y cumpliendo con tu obligación de registrar a tiempo tus hijos en la escuela y enviarlo todos los días, y tú hacer de tripa corazón para que se vayan con algo en el estómago a recibir el pan de la educación. Y ahora viene el presidente de la República, esta gestión, y conjuntamente con el Ministerio de Educación, y se deciden por crear este proyecto para beneficio de esa población. Sabe que la educación es obligatoria, la educación escolar es una obligación del Estado. Por lo menos hasta la preuniversitaria. ¿Sí? Entonces, sí, la educación escolar, Sí. que incluye hasta el bachillerato. Bien, entonces estos muchachos los llevan a la escuela, los retornan a la casa, eso les reduce los gastos a los familias, porque ya ese dinero no tienen que disponerlo para los pasajes, pero también ahí van garantizados en ese vehículo que va con un chofer que me imagino que está bien entrenado, lo entrenaron bien para, lleva un asistente ahí que es el que controla para mantener la disciplina dentro del autobús, pero además de esto, eh, eso le van con mayor seguridad, le garantiza una asistencia más sistemática. Al regreso de las escuelas no se quedan, como decíamos en mi tiempo, no se quedan en la calle brillando, sino que son recogidos en la escuela y llevados directamente a la casa. Sí. Bueno, ese plan realmente lo que uno plantea es que se mantenga y que se amplíe, porque realmente eso que ayuda a los sectores más deprimidos, por lo menos la carencia, los sectores más pobres, pues es un paliativo realmente. A veces tiene que trasladarse de distancia considerable y se valen de motoconcho y otro tipo de medios, o tienen que irse a pie. Entonces eso puede permitir, entre otras cosas, que lleguen a tiempo a los centros escolares. De manera que creemos que esa medida, lo único que decimos que se amplíe y que se consolide, que se mantenga. Sí, pero es bueno ese dinero que se dedica a eso. Yo lo veo como algo muy importante porque tú sabes que aquí no es un secreto para nadie que el dinero que se roba aquí, el dinero que se llevan entre las uñas
y entre las manos enteras son sumas exorbitantes, y que se vaya dedicando ese dinerito a ayudar a estos estudiantes, a estas familias, es algo importante, y como tú dices, que siga. Una reparación mínima a los más pobres, Sí, porque tú ves por lo menos aquí se generan recursos. Y eso lo demuestra toda esa corrupción que ha habido de miles de millones de pesos. Entonces, si eso se racionaliza, ese dinero por lo menos alcanza. Que es de la cosa que siempre ha dicho el presidente, que muchos resaltan, Bukele en El Salvador. Si no se roba, el dinero alcanza. sí, Entonces, no se roba. yo creo que eso es una situación ahí. Mira, aquí habla de que eso fue llevado aquí a lo que es el Santo Domingo Oeste. Ahí habla de los sectores de Buenos Aires, Herrera, Bayona, Mano Guayabo, Ato Nuevo, La Venta, Iván Guzmán, Las Caobas, Las Palmas, Engombe, Los Santiagueros, no, Los Sanjuaneros, El Café, el kilómetro 13, La Canela, en fin. Eh, que se siga ampliando. Eso porque el dinero que nosotros aportamos es para Que eso, no abarque para que se los roben. que abarque a todos Sí. los que realmente lo necesitan. Pero no pueden comenzar con todos. Sí, Tiene pero que ser. Ahora sí, están trabajando con lo de más con lo más lejos. claro, lo que queremos es que se amplíe, como decimos, que lo incluya a todos, sea en otra fase, pero que sí, que esa debe ser la tendencia, Y que la gente porque el Estado genera recursos. y que la gente lo apoye preparando a esos Claro. muchachos, porque no vamos a dejar fuera aquí que hay muchas personas, madres, los hombres todavía, los hombres generalmente salen más temprano a trabajar, que son y las mujeres, aunque están integradas al trabajo productivo, pero todavía son tareas que las mujeres preparar a esos muchachos temprano y a tiempo para que cuando el autobús llegue ya estén ahí listos, aborden y se vayan a su escuela. Claro. Hay que colaborar. Incluso una situación que se observa es que en las escuelas, gran parte de los muchachos o viven con una abuela, con un tío, con familiares que no son la familia nuclear, por la disfuncionalidad que se ven en los hogares. Entonces muchos de esos muchachos están con situaciones de dificultades, porque los padres biológicos a veces no pueden suplir. Entonces se vale otro tipo de parientes, que son los que A veces no a pueden veces suplir, están no, ahí. que hay una irresponsabilidad terrible aquí Sí. de estar teniendo muchachos y No, dejándoselo claro, a las abuelas. pues hay que ver, se puede ver como una irresponsabilidad, pero es una situación que habrá que ver, todos los casos, porque en un caso podemos decir que sí, pero como son diversos los casos, no podríamos decir, porque podríamos ser injustos, meter a todo el mundo en el mismo saco. No, pero hay muchísimos irresponsables. Claro, Tú lo claro, sabes, tú eres eso es indiscutible. dominicano No, tan no, viejo como yo. eso es indiscutible. Vergüenza. No, 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 Tener vamos, hijos y dejárselo ahí. jamás vamos a Mujeres justificarla. también ponen a buscar muchachos por ahí para Claro, llevárselo a la mamá. jamás vamos o a una justificarla tía. a los perversos, a los bandidos, jamás, a los irresponsables. Eso no puede ser la línea de uno. Creemos que la actitud responsable es importante y que el Estado, por lo menos, le garantice de verdad esos derechos a sus ciudadanos. Entonces esos niños pues necesitan por lo menos una educación de calidad y en condiciones óptimas que le permitan ellos educarse, que se les facilite, aparte del transporte, los libros de texto, los materiales de apoyo que son necesarios. Muchos niños no encuentran con qué comer. Y que los maestros Sí. no vivan de huelga en huelga dejando las escuelas vacías, reclamando siempre unas reivindicaciones. Unos gremios que están dirigidos más por el poder político y que sirven más a partidos políticos que en definitiva a los gremios, y toman las reivindicaciones de los maestros, de los asociados, Sí. Y para que, muchísimas veces hacer una labor que a quien beneficia es al partido al que sirven. sí. Y que los acuerdos que se han hecho en el pacto educativo se cumplan, porque el ministerio ha violado abiertamente, incluso desde 2003, está lo que se llama la evaluación de desempeño. Eso se maneja de manera caprichosa. Dice que cada 3 años debe haber una evaluación de desempeño y que eso tendría que ayudar con la mejoría, aplicarse los incentivos. La última vez que se hizo fue en el 17 y debió realizarse 3 años después, en el 20. No se hizo. Entonces en el 23 debió hacerse en octubre. No se hizo. Entonces son situaciones que se dan. Sí, hay también una responsabilidad
que si bien tú dices que hay irresponsabilidad de los movimientos de huelga, pero hay una irresponsabilidad Sí, pero a del mí Estado pero, a través del pero ministerio. el detalle que yo tomo siempre en cuenta es que eh, esos gremios, por ejemplo, el presidente de los maestros ahora, del gremio, es un diputado. Sí, es diputado. Es un De diputado, más es de un un periodo. militante, es un cuadro Del Partido de la del Liberación Partido de la Dominicana. Liberación. Claro. Y ahí lo que hacen es un trabajo político. Usan su condición de presidente de la asociación y de que el ministerio o el Estado no le haya cumplido de acuerdo a cómo se está establecido en tratos, usan todo eso para una labor política como de boicot a la gestión para que mi gente vuelvan. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que yo, eso es lo que no me lo gusta. que uno por lo menos deduce es que hay algunos pactos, algunos acuerdos. Porque yo veo situaciones como esa de violación. Incluso ellos se comprometía, el ministerio, a esos pensionados y jubilados, a aumentarle. Y eso no se ha llevado Pero a cabo. yo no estoy en desacuerdo con las reivindicaciones sí, y que se presione exacto. a las Y que se autoridades cumplan, para que cumplan. se cumpla con los Ahora, acuerdos. lo que no estoy en de acuerdo y lo que denuncio y lo digo de voz en cuello es a usar los gremios para cuestiones politiqueras. Que no salimos de eso. Mira, siguiendo en la política, estamos aquí en la campaña política ya promoviendo los candidatos municipales. Ya vemos ahí como el diario El Nacional trae en su primera plana las fotos de los candidatos presidenciales, cada uno en un área del país promoviendo a los candidatos a alcaldes en los diferentes municipios, pero en esa misma medida se están promoviendo ellos. Mira, por ejemplo, aquí al expresidente Leonel Fernández, que es el que más destaca este periódico, que está en la imagen del centro. Sí. Y así están todos. Ellos están ahí, este es el momento de cacería de brujas, de tratar de reciclarse. Entonces yo entiendo que el pueblo normalmente tiene que ser inteligente y ver las intenciones, porque son personas conocidas. Así que esa figura que se nos están vendiendo son personas que son conocidas por el pueblo. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Correcto, entonces yo creo que ya no hay un asunto de ignorancia. Claro, el clientelismo político, la situación, la desmemoria que se apuesta a eso, al picapollo, los 500 pesos. Sabemos que la situación de miseria y de limitación de la gente. Las cajitas y las funditas. Todas esas cosas, ese tipo de... que no es de los bolsillos de ellos, de los recursos públicos. Bueno, tú ves ahí que los diputados todos tienen... Incluso yo soy de lo que entiende, hermano Candelario, de que todos los partidos, incluso la ley electoral debe ser que, y eso, todos esos partiditos, bisagra, insignificantes, que no partidos sanguijuelas. Exactamente. De que cada partido financie su campaña. Del Estado, del dinero de nosotros, no tiene por qué coger dinero para financiar a esos multimillonarios. Pues son multimillonarios. Yo creo que todo el mundo. Pero tú vas a las instituciones donde se registran la propiedad y no encuentras nada a nombre de ellos. ¿Y por qué tú lo llamas multimillonarios? Ah, son pobres. Yo creo que por lo menos una persona que todo el mundo, tú eres de la UAS, yo también estoy en la UAS. Tú no veías a Leonel Fernández, tú no lo veías, cómo estaba la condición de él. Y tú eres que el proyecto de Funglode y todo ese tipo de cosas, que incluso se habla Forbes, según aparece como uno de los hombres más millonarios de todo. Bueno, pero Funglode es una institución sin fines de lucro. Oh, ok, sí. Y le aportan mucho dinero y él como presidente de la Fundación Global y Democracia. Sí. No, Democracia y Desarrollo. Y Desarrollo, Funglode. Pero él como presidente de eso, todas sus gestiones, todas sus cosas, en función de la institución. Claro. Ella lo subvenciona. Pero eso es una si va a viajar a dar una conferencia, pues ella le compra y le paga el alojamiento. Es un individuo, por lo porque menos. Es una institución sin fines de lucro. Exacto, presumido. No es una propiedad particular. De Juan Bosch no tiene nada, ni un solo hueso, ni un pelito de Juan Bosch. El verdadero maestro de él se demostró que fue Balaguer. Y toda la acción de él es Joaquín Balaguer. No es que se demostró, sino que él lo confesó. Y se ve, sí. Y es que él no lo diga, porque los hechos son lo que son más elocuentes que cualquier palabra. Y vemos en qué está ese individuo.
que fue incluso el encargado de vender toda la empresa pública, ponerla al servicio en precio de vaca muerta, con esa política neoliberal. Pero es que ya muchas empresas de esas estaban casi liquidadas. ¿Y a qué se debe? A la politiquería, a la botella, era por eso. Bueno, porque Pero supongamos el Consejo Estatal del Azúcar, ¿por qué el Central Romana aún permanece? Y el Grupo Vicini. Entonces, ¿por qué el Estado no podía mantener? Porque tienen una clientela política de esa botella, entonces esa sangrijuela, esa calcoma, fue lo que destruyeron eso. Entonces, esa polilla. claro, todo eso. Mira, es que a partir desde que esas empresas fueron agrupadas en, El Colde. en esa unidad que fue llamada Corporación de Empresas Estatales, CORDE, a partir de ahí todas dejaron de ser empresas, negocios en el más estricto sentido de la palabra de lo que es una empresa comercial, una empresa industrial o un negocio comercial. Dejaron de serlo porque la voracidad de la gente es terrible y, como dice el pueblo, le brincaron encima. Y cuando Balaguer deja el poder en el año 1978, ya las pinturas dominicanas, Sephora, Pidoca, ya no existía. Y aquí, la fábrica de clavos ¿por qué no Enriquillo, existían esa industria? ¿Qué fue lo que pasó con eso? Como Pidoca, la cementera. fue con una política fueron llevadas a la quiebra para que las empresas del sector privado prevalecieran. Se habla de la incapacidad del Estado para administrar esas empresas, pero fíjate, el caso de eso es terrible, porque dentro del estado de cosas en que se ha desenvuelto la República Dominicana y sigue en eso, que el Estado pueda tener empresas, mientras nosotros vivamos en el clima en el ambiente en que hemos estado viviendo en los últimos 60 años, que el Estado tenga empresas, mientras vivamos en este clima, en este ambiente. Oye bien, escuchen bien, mientras estemos en este clima, en este ambiente, en esta realidad, que el Estado tenga empresas productivas, es un problema. Por un término que tú acabas de utilizar, el clientelismo político. Una empresa que puede operar con 200, 300 o 500 o 800 empleados, desde la burocracia hasta la conserjería, no puede asimilar 3.000 empleados. Sí. ¿A dónde va a ir? ¿Se va a la quiebra? Pero todo eso que ayudaron a detartalar, a eliminar a la empresa pública, muchos de ellos tienen su propio negocio, su propia empresa. Entonces ahí sí son eficientes. La fábrica ahí sí son eficientes. No, porque es un negocio tuyo. Claro, Un negocio tuyo claro, no le que tiene administración. Es decir, que el interés nacional está sujeto a su interés individual, particular, porque sus grandes negocios que ellos están metidos son productivos. Y ahí en eso ellos se concentran. Sí, Claudio, entonces, pero es que es una diferencia. Es una política dual. Pero Claudio, es que es una diferencia. Por ejemplo, mira, ahí está, tú acabas de mencionar el Grupo Vicini, que es el grupo familiar económico más poderoso. Esa está romana. El Grupo Vicini. Pero son negocios de los Vicini. Sí. Son sus negocios. Entonces, que lo administran ellos o que nombran administrador, pero que ellos tienen que rendirle cuenta. Entonces, pero tú crees que sea una política de Estado, los vecinos tienen que ser más eficientes que el Estado. Si hay una política realmente acorde con el interés nacional. No es que el Estado no sea eficiente. No, es que si el Estado tiene una empresa, tiene que manejarla como empresa comercial. Tiene que manejarla como empresa comercial. Si tú eres profesor y tú pones una escuela para vender educación, si tu escuela lo que demanda es de 15 profesores, tú no puedes tener 45. Si tu escuela lo que demanda es de 12 empleados de conserjería para la limpieza, para esto, para lo otro,
no puede tener 49. Ahí volvemos a lo mismo. Va a la quiebra. El Entonces, clientelismo. yo he dicho aquí que mientras el Estado sea manejado como es manejado y mientras los partidos políticos vean el Estado como piñata, como un negocio particular, no pueden tener, el Estado no va, ninguna empresa, ninguna cosa que el Estado administre va a ser rentable en función de lo que es una empresa comercial. Y el asunto de la garata. Pues eso pasó con la empresa del tirano. Como asaltaron. Son todas las de Corre. Esos delincuentes como asaltaron y se apoderaron de todas las empresas. Pero que fueron agrupadas en los ingenios, formaron el Consejo Estatal del Azúcar, CEA. Sí. Y las empresas, las otras empresas de diferente naturaleza, Corde. Ahí estaba Papel, ahí estaba Fasaco, refinería de Sal, ahí estaba la cementera, Pidoca, sí. Clavo Enriquillo, ahí estaba todo. Todo. Pero volvemos a lo mismo, realmente el Estado, si hay una política con voluntad de ver el interés nacional en primer lugar, la situación fuera otra. Pero no es eso, que lo ven como algo particular, como una finca particular. La politiquería. El gobierno de turno entiende que eso es algo de un patrimonio y le dan el uso que a ellos les conviene. Entonces, en ese sentido, esa forma de hacer política es la que debe ser desterrada de la faz de la tierra de la República Dominicana. Mientras siga eso, vamos a tener lo mismo. Siguiendo en la política, estamos ahí en la campaña promoviendo los candidatos a alcalde, a concejales o regidores, en fin, a nivel nacional, pero también los jefes de los partidos, los dueños de los partidos están promoviendo ellos, encabezando todas esas manifestaciones, todas esas caravanas, todas esas marchas, en fin, se están promoviendo ellos. En mayo tendremos las presidenciales. ¿Qué opinas tú de que ya se hizo público? Y hoy, precisamente, el partido Al País va a estar proclamando a Luis Abinader como su candidato presidencial. Ahí apareció el luchador de izquierda más viejo que queda, Fidelio Despradel, guerrillero, que fue quien asumió la palabra por Alianza País, por el oficialismo estuvo paliza, donde dijo que sí, que apoyaban que Abinader era el candidato presidencial del país, porque apoyaban su política anticorrupción y una serie de cosas. Dijo Fidelio Despradel, un luchador de izquierda, pasado la vida entera luchando porque aquí se establezca un sistema socialista. Sí, yo creo que lo que ha sucedido es una crónica de una muerte anunciada. Y eso hacía mucho que se barajaba. Y, en definitiva, eso fue lo que sucedió. Guillermo Moreno, un individuo que se ha postulado en varias ocasiones, de los tiempos del Miuca, con Al País, tiene ya sea por varias ocasiones, y no ha llegado a no ha tenido ningún resultado, incluso ha ido un proceso de ir reduciéndose su fuerza, su fila. Al País tuvo un desmembramiento no hace mucho, donde se fueron decenas de militantes de ese grupo. ¿Qué es lo que llama la atención? No es ni siquiera lo de Guillermo Moreno, es eso que tú empezaste a introducir, el asunto de Fidelio Despradel Roque, dirigente de 14 de junio, junto con Manuel Aurelio Tavares Justo, dirigente de la izquierda, guerrillero. En la guerra de abril también desempeñó un papel, incluso fue de los herederos de 14 de junio, estuvo con Manolo en las Manaclas, fue de los sobrevivientes. Fundó un grupo teórico llamado Nuevo Rumbo, de teoría marxista. También formó el movimiento por el socialismo, dirigiendo. Un individuo que siempre mantuvo una posición de izquierda y que muchos de nosotros admiramos y estuvimos de una forma u otra pues cercanos. Entonces es el individuo que es el vocero. Guillermo Moreno incluso fue un hijo de Fidelio Despradel en todos esos esfuerzos. Él fue que lo proyectó. Que biológicamente creo que puede ser. Sí, exactamente. Él fue que lo proyectó, pero que eso eran la gente que se decía que eran antisistema, que nada servía. Hay una involución. Sí. Entonces, ¿qué es lo que demuestra? Que en Fidelio Despradel, en esta altura de juego, ya casi en su ocaso, quizás, él puede durar quizás 90 años.
pero Está cerquita de los 90 ya. exactamente. Dije que puede llegar a 100, no Pero ahí 90. se ve como la forma con que se convierte un renegado a esta altura de juego. Supongamos, recientemente falleció un roble de la izquierda, Iván Rodríguez. Iván Rodríguez Juan Piliel, Evangelista Rodríguez. Piliel. Ese se mantuvo toda la vida. Después que ya uno llega viejo, que ya usted se mantuvo con una trayectoria de lucha al favor del pueblo, que usted lo visualizaba como una persona de principio, que de buena primera usted eche por la borda todo eso. Ya muérase ya tranquilo, pero no, los intereses particulares, porque por lo menos, ¿qué es lo que se puede buscar con una senaduría? Es favorecer a Guillermo Moreno, un individuo que se nota muy presumido, como esa prepotencia, esa arrogancia. Entonces yo creo que efectivamente no es un asunto que va a beneficiar a la masa. ¿Tú quieres decir que Guillermo Moreno como individuo, como persona, no es una persona sencilla? No, Guillermo Moreno, y no puedo decirlo de manera particular, yo lo conozco hace tiempo, lo veo, y no tengo nada en particular con él, incluso al contrario, en una ocasión yo caí preso en el municipio donde yo vivo, y quien fue y sometió un habeas corpus fue Guillermo Moreno, y ahora Celeste no se recordará de eso, pero a mí eso no se me olvida. Tú debes estarle agradecido a él. De manera particular no puede haber nada, pero yo no puedo asumir que una gente ese discurso, todas esas cosas que no se aliaban con eso. Pero ahora eso no es nuevo. En las elecciones del 2020 también fueron aliados. Fueron aliados, incluso en San Juan de la Maguana, Manuel Matos, el candidato de al país, que también era un izquierdista, un tipo de años en esos grupos de Acción Revolucionaria, Nuevo Rumbo, y para enfrentar a Félix Bautista en San Juan de la Maguana. Es decir, que prácticamente ese discurso que se vendía, pues es un discurso que se echó por la borda. Hoy, como tú dices, van a proclamar a Luis Abinader como su candidato presidencial. Es decir, que fue un negocio en el cual le entregaron esa... Un negocio, no un acuerdo político. Sí, es un negocio. Un negocio. Un negocio, tú me entregas, toma y daca. Yo te doy, tú me das. Pero en eso consisten las alianzas, en eso consisten los acuerdos políticos. Digo, las alianzas sin principio. Porque por lo menos ahí no hay ningún principio. Porque lo que sucede es que tú, desde el punto de vista de izquierda, desde el punto de vista revolucionario, si tú por lo menos por una candidatura, por una consejería, por un cargo congresual, tú echas por la borda todos los principios. Entonces eso es algo inexplicable. Porque se puede llegar a la alianza incluso con personas con pensamiento, con concepciones distintas a la tuya, pero no en una posición donde tú vas a estar a la cola de ellos, en todo, a merced. Claudio, pero déjame decirte lo siguiente, fíjate, es que desde hace años dirigentes muy connotados de la izquierda revolucionaria han estado brincando a los partidos del sistema, tanto aquellos que tanto combatieron en su juventud, dedicaron largos años de su vida a combatir el sistema y por ende a los partidos del sistema, que eran los puntales de ese sistema, los que iban al poder, los que manejaban el poder en función de los intereses, lo que llaman del sistema capitalista. Por ejemplo, tenemos el caso que hace ya muchos años de José González Espinosa Guayubín, el líder máximo de la línea roja, luego del PTD, Partido de los Trabajadores Dominicanos, le decía el Pacoredo Patrado. Fafa Taveras. Hasta ahí voy también, donde mi querido primo Rafael Francisco el primo tuyo era Taveras Rosario. Rosario. Pues Rosario. El de Salcedo y de Monteplata. No, mi familia era por parte de padre, de ahí de Moca, y en toda esa zona es una mata de Rosario. Pero él y yo somos primos, pero no somos primos, pero somos primos porque somos Rosario, pero no somos primos. Bien. Rafael Francisco Taveras Rosario Fafa, y ahí termino. Pero Guayubín, José González Espinosa, terminó haciendo una alianza con el PRD, fue llevado 2 veces a la senaduría de su provincia, Barahona. Luego, a la salida del PRD del poder, parece que no quedó bien lleno, quedó un poco insatisfecho y decidió aliarse con el PLD
y fue nombrado jefe de Procomunidad, que eso se llama, Pro comunidad. O pues sí, comunidad digna. Procomunidad, Comunidad digna. o de la ODC, Comunidad digna, yo creo que se llama eso. una de esas instituciones, Sí. o de la ODC, creo que fue de la ODC. Ahí pasó 2 o 3 periodos, hasta que la edad lo venció y le dejó el liderazgo, la vanguardia de esa fuerza política a Esteban Díaz Jaques, que siempre fue a la saga ahí detrás de él. Y últimamente a Antonio Floriano, Pero, Peñita. sí, pero lo que yo quiero señalar aquí, traer a colación aquí, es que una agrupación política como la Línea Roja, que es un desprendimiento del 14 de junio, y luego PTD, lo que planteaban políticamente, ideológicamente, y de repente, sin haberse hecho un cuestionamiento, sin haber dado una explicación a la sociedad, a la opinión pública, se alían al PRD por una senaduría, luego al PLD por un cargo para ir ahí a cobrar un salario y vivir. ¿No piensa que es la práctica que tanto ellos combatieron por tantos años? Entonces, ¿cómo explicar todo esto? Sí. Bueno, eso... O sea, eso entonces, llegaron a un punto cuando ellos consideraron que estaban equivocados. Bueno, ¿O qué pasó? habrá que ver. Sabes que la pequeña burguesía, normalmente su tendencia es a burguesarse. Esos individuos en un momento determinado formaron parte de esos momentos de rebeldía, de esos movimientos, bajo el influjo de la Revolución Cubana y todo ese esfuerzo, toda la agitación que se vivió en toda América Latina y en el mundo, la guerra de Vietnam y todas esas cosas. Entonces todo eso motivaba. Pero era un pensamiento prácticamente de esa pequeña burguesía, arribita. Pero muchos intelectuales que no necesariamente eran pequeños burgueses, bueno, son pues pequeños se burgueses. adhirieron Son pequeños burgueses. a esa casi, posición supongamos, ideológica. o un Mapuí. Todos esos son siempre pequeños burgueses. Todos esos tipos de esos grupos. Pero que esos fueron nuevos. Esos dos que tú mencionaste, supongamos González Pinozo, era un dirigente medio del 14 de junio. Cuando el 14 de junio se desmembra, entonces en tendencia, en plena guerra de abril, que eran los transformistas y los no transformistas. Los no transformistas se pasan en el movimiento popular dominicano, porque decían que ese era el partido de la vanguardia. Entonces los transformistas se convierten en el esfuerzo que luego culminó con Línea Roja del 14 de junio en el 68. Los encabezados por González Espinosa y un grupo de dirigentes medios del 14 de junio. Para terminar en la derecha. Sí, entonces lo que sucede es que el pensamiento, la ideología y la concepción, a veces en los individuos no se mantiene la coherencia, porque en la medida que ellos van envejeciendo físicamente, su mentalidad también va envejeciendo. Porque y el pensamiento revolucionario es nuevo, es porque joven. en el fondo no hubo una convicción No real. No había convicción y era no había arribita. una convicción real. Claro. En el fondo fueron arrastrados por el modismo y como Sí, gente jóvenes que desafía el ambiente que pero se como vivía. tú dices, en la medida que fueron pero más envejeciendo lejos, más lejos y de se ahí. fueron ¿Tú operando. ¿Sabes quién? Ramón Pérez Martínez, Agustín Moisés Blanco Genao, que terminaron siendo agentes prácticamente. Pero tú sabes el papel, tú sabes el rol que desempeñó. ¿Y de qué partido era? Era de 14 de julio. Del 14, Era pero tú dirigente sabes el rol que del desempeñó Pérez Martínez. Claro. Pero Pérez Martínez no fue un dirigente que tú lo puedes acusar de que pasó 15, 20 años militando en la No, porque izquierda. él con tiempo, él se metió. Se salió a tiempo de con ahí. tiempo. Pero no así Moisés Blanco Genao, que fue de los 6 que estaban presos en el MPD, y que ya a todas luces, incluso decía Milna Santo de Rivera, santo De Jabún. de Jabón, pero después de Rivera luego, pero de Jabón, que era la esposa de, ella dijo que el único dirigente que sabía dónde estaba Amin Abel Hasbún era Moisés Blanco Pero Genao. también andan diciendo que él Sí. sabía de lo de Henry Santos. De Henry Segarra también. Pero, entonces ya hay cosas que dan que pensar. Pero volvamos a Guillermo Moreno Sí. y el actual rol que él asume. ¿Crees tú que él será un buen candidato a senador? Bueno, yo en verdad creo que ya él queda descalificado. Un individuo poco confiable. ¿Desempeñará un buen rol él en el Senado? Yo no me atrevería a decir eso. No. Porque ya lo que me veo que un individuo creo que busca.
¿Y qué es lo que te ha demostrado? Entonces su desempeño Mira, no superará el de Faride. pero vamos a ir en otra tendencia. Él fue de izquierda en un momento determinado, ya no lo es. Entonces lo que te quiero dejar dicho, cuando tú mencionas a González Espinosa, vamos a ver cuál ha sido el papel de esos grupos que han sido de izquierda en el Congreso. González Espinosa fue senador. Dos periodos. En 2 periodos. Por lo menos Juan Ubiere, que también se identifica como de izquierda, estuvieron en el Congreso. Fidelio de Pradel también estuvo en el Congreso. Con la Cámara de Diputados. Esteban Díaz Jaque. Ubiere estuvo como diputado también. Estuvo como Esteban Díaz Jaque. Entonces fueron diputados. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Más de lo mismo. Muchos de ellos incluso en la corrupción del cofrecito, del barrilito, estuvieron ahí metidos. Y Fidelio de Pradel, que supuestamente que habían criticado el barrilito. Entonces tú no auguras un buen desempeño. Entonces tú no auguras un buen desempeño de Moreno. No, yo lo que creo que ya Guillermo Moreno es más de lo mismo. Cualquier entonces cosa tú piensas que el PRM pifió, bueno, aupando a Moreno, yo creo que el PRM, y desplazando. El PRM ha tenido como una tendencia de eso que era eso llamado izquierdita, que estaban izquierdistas, que son renegados, que no solamente eso. Supongamos el caso de Fidel Santana. Renegado. El caso de Fidel Santana, que tiene un grupito que se llama de que más. El caso de Mapuy con APD. Entonces yo lo que han querido es desacreditar. De este gobierno. Claro, y proyectan. Tienen pacto con este gobierno municipal y presidencial. Entonces todos esos individuos. Pero entonces tú crees que esos pactos en definitiva son para ocupar una posición en el Estado. Pero claro, no entonces están cosa. Igual que todos. Claro, más de lo mismo. Y hasta peor. Quien dijo así fue el padre Cela, más de lo mismo. Tú sabes que Cela, más de lo mismo. Esos que son renegados se dan peor, porque el que siempre ha estado dentro de una línea se mantiene coherente con su posición. Pero esos renegados son más radicales en su posición de derecha. No, pero yo particularmente creo que él tendrá un papel dentro de lo que se estila en el Congreso Nacional y lo que es la política en la República, lo que ha sido la política en la República Dominicana desde el punto de vista de la administración hay varias lecturas. Y la manejo pública. Yo creo que él pues, tendrá un desempeño, bueno, como se dice, decente. Habrá que ver, ¿sabes por qué yo te digo? Porque un buen desempeño es si tú tienes una propuesta. Yo no conozco cuál es la propuesta. Entonces yo podía aventurarme a decir, Guillermo Moreno va a hacer tal cosa porque fue en el pasado, no. Pero si tú tienes una propuesta programática de planes, entonces, bueno, tal cosa quizás podrían implementarse y cosas así. ¿Ganará el PRM con Moreno la capital, el distrito? Bueno, no tengo la seguridad. Que tú eres de Jaina, tú no eres de aquí. No, pero yo no tengo esa seguridad. ¿Cómo es que le dicen a los que no son de un lugar? Forastero. Tú eres un forastero. Tú no eres... Mira, Claudio. Entonces, está bien. Ya me le ha llamado a mi buen amigo Guillermo Moreno García, renegado. Me le ha llamado que renunció a los principios ideológicos, una posición de izquierda, que no tendrá buen desempeño. Yo pienso que él hará un papel decente. Pienso que él personalmente, fuera ideológico, es una persona decente. No creo que sea malintencionada. Creo que tendrá un buen papel ahí. Fíjate que Leonel le rompió la psiquitrilla porque estaba en unas gestiones ahí y eso lo enemistó. Pero vámonos a algo que es local e internacional también, porque hay noticias, hay hechos que se producen aquí, pero por su contenido y lo que manejan, de lo que se trata, son internacionales también. La reanudación del diálogo entre la República Dominicana y Haití a partir del asunto de la construcción del canal. Y además también a eso se suma otro hecho, es la llegada acá de un asesor del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ese señor que es de origen dominicano, Tomás Pérez, en español sería Tomás Pérez. Sí. Él es de origen dominicano. Él es asesor de Biden. Además fue ministro de Trabajo en la gestión de Barack Obama. Luego que ascendieron al poder los republicanos, él fue nombrado, lo que llaman aquí, presidente del Partido Demócrata. Y ahora lo veo como asesor, además de que tiene otra función, creo que coordinador del gabinete. Lo del diálogo,
la venida de Tom Pérez, que a tratar el asunto de el envío de la misión a Haití, que ustedes llaman intervención, yo no. Bueno, no sé cómo se puede llamar que no sea intervención, porque se supone que los asuntos de Haití es un asunto que deben resolverlo los haitianos. Y si otro interviene, que sea porque el pueblo de manera libérrima pues lo reclame su participación. Bueno, el primer Lo ministro demás, lo reclamó. si no es así, entonces es una intromisión. Bueno, es un primer ministro sin legitimidad. Atento a él, pero ese ha sido el sentir. Se hizo un plebiscito en Haití de que están de acuerdo con que se dé esa situación porque la misma y de todas esas reanudar acciones que las han tenido negociaciones. las Naciones Unidas no han contribuido en nada con Haití, han Lo de agravado. la, lo Entonces de esas la, bandas surgen después de eso. lo de Después la que se van. reanudación del diálogo entre ambos países. Sí. Bueno, yo estuve viendo en la página de la Presidencia de la República, ellos dicen que República Dominicana y Haití reanudan las conversaciones sobre el diferendo. Se hizo en Washington, en la sí. sede de la OEA. Sí, entonces en la página dice el Ministerio de Relaciones Exteriores que ellos se reunieron 9 y 10 Sí, en 9 y Washington, 10. Y en la sede de la OEA. Entonces allí ambas delegaciones, pues República Dominicana, su canciller, Roberto Álvarez, y Jean-Victor Geneus, respectivamente, ese canciller de Haití. Entonces ellos llegaron como una forma de llegar a una solución justa, equitativa y razonable, acorde con el Tratado de Amistad Perpetua de Arbitraje del 20 de febrero de 1929 y el derecho internacional. Yo tengo aquí ese tratado y me parece que yo veo que incluso en la prensa mencionan, pero ese tratado no fue ese día. Ese tratado fue el 21 de enero de 1929. Sí, pero el asunto es que es el tratado de 1929. De 29, exactamente. Pero yo veo como en toda la prensa. Que es el tratado vigente. Sí, el vigente, incluso de delimitación fronteriza. Ese fue el acuerdo que se firmó bajo el gobierno de Horacio Vázquez. Y luego, después se hace el protocolo de revisión en el 36, donde el tirano pues reconoce, usa reconocimiento de varias posesiones que el Tratado de Aranjuez del 3 de octubre de 1777 sí, estipulaba, pero que hay situaciones que dicen los abogados que hay situaciones de derecho y situaciones de hecho. Ese tratado, los dominicanos nunca, además no fue entre República Dominicana y Haití, fue entre Francia y España, como tú bien lo sabes. El de Aranjuez. El Aranjuez. Entonces ahí, como Haití era dominado por Francia y lo que es República Dominicana por España, ellos fueron los que se atribuyeron. Entonces se supone que la herencia. Sí, pero lo que me refiero es al reinicio del diálogo. Sí, entonces el diálogo lo que dice, es una medida que todos los medios de opinión pública han dicho, lo han visto muy bien, que se reanude el diálogo. Las misiones que tuvieron encabezadas por ambos cancilleres, claro. Dice que la hablaron en forma amistosa, sin estridencia, y que acordaron volverse a reunir. También entran en algo que la parte dominicana estuvo siempre reclamando, sí, que lo consigna el tratado de 1929, sí, de cómo usar el agua, los recursos, en este caso hidrológicos. Entonces se comprometieron a buscar un ente de mediación, pero también eso planteaba el acuerdo, pero que también el recurrir a un organismo de carácter técnico sí, para que venga y vea esos recursos hidrológicos de ambas partes y que recomiende el manejo, porque la parte dominicana siempre ha estado diciendo que ese canal que salió a relucir en estos días, que ese canal no le va a aportar los beneficios que los haitianos buscan, porque le está siendo construido al margen de las estipulaciones técnicas. Sí, pero también eso también trató, esta reunión, el tema de la agenda binacional. Sí, sí. También el asunto migratorio, el comercio y la seguridad fronteriza. Sí. Y acordaron incluso continuar en una próxima oportunidad.
Pero es bueno poner en contexto. A raíz de que sector privado, porque incluso el gobierno dice que no son ellos, de Haití, empezaron la construcción de Al ese canal. principio se dijo que no son ellos, pero Sí. después el propio primer ministro. Sí. Había una actitud muy poca, no muy clara. Sí, pero se vio claro que respaldaba Sí, la. exacto. Sí, hay un respaldo, claro. Entonces, a partir de ahí, el 15 de septiembre del año pasado, el gobierno determinó el cierre total de la frontera. Incluso eliminó la expedición de visado a ciudadanos haitianos debido a la construcción de eso. Es decir, eso fue cerrado, un despliegue en la frontera que se vio. Sin embargo, un mes después, la autoridad dominicana de manera unilateral flexibilizan y Que los haitianos siguieron una ellos- posición radical. y siguieron radical y no asistían. Duraron como 3 meses sin asistir. Y cuando los haitianos que podían penetrar y regresaban a su país con mercancías, se la quitaban, Sí, la eso, pisoteaban, correcto. la tiraban al río. Sí. Entonces, pues, ya sí, son 2 días a la semana que se da ese comercio en la parte de Los Dajabón. viernes y los lunes. Sí, yo estuve hace como 15 o 20 días por ahí por Elías Piña, en la víspera del comercio, de ese Que es mercado. el segundo mercado, el de Elías Piña. Elías Piña. Entonces, también está en Jimaní. Hay otro mercado. Son Hay 2 otro días. mercado Sí, y en Pedernales hay un mercadito. Que son exactamente. Entonces, ya ahí la situación, al parecer, ha tenido ciertos niveles de aparente normalidad. Pero que siguen pendientes porque, entre otras cosas, ese canal ha seguido que fue la tea de la discordia. Su construcción no ha... No ha disminuido. Yo entiendo que entre los República Dominicana y Haití, eso incluso ese tratado del 21 de enero de 1929 hablaba de que las partes tenían que valerse incluso hasta de mediación y de eso. Entonces ya los límites, incluso los bordes, cambiaron. En lugar de decir España, como decía, y Francia, decían de un lado República Dominicana y República de Haití. y República de Haití, RD y RH. Entonces yo entiendo que es la mejor forma. Yo creo que debe haber diálogo, buscarle el entendimiento de que la parte se beneficie. Había algo que planteaba la parte haitiana. Ellos decían, dentro de la actitud un poco vacilante de Ariel Henry, que decía que ellos apoyaban eso porque la parte dominicana tenían varias tomas del río Masacre, el río Dajabón. Sí, pero y lo que tenían ellos en por función eso de lo que establece el tratado. Sí, se sentían con derecho en eso. Entonces la parte dominicana dice que eso afecta la parte de los humedales de la laguna Saladillo, uno de los principales del país, de la región, que afectaría a miles de hectáreas de tierra de ambos lados de la frontera y amenazaría la vida de personas de las dos partes por la crecida del río. Sí, esa es la parte, los argumentos de la parte dominicana. Sí, mira, eso que el diálogo se haya reiniciado, que se hayan comprometido a continuarlo y que decidieran contratar, buscar un organismo técnico para que venga y tome una mirada de cómo está eso y que levante un informe. Y sugiera soluciones. Desde el punto de vista técnico, dicen un organismo de reputación confiable de ambas partes que ambos confíen. Sí, que lo acepten, que ambas partes lo acepten porque confían en él. Todo eso está bien. Hay una parte ahí que la que yo estoy de acuerdo, que es cuando el presidente dominicano tomó la decisión de que todo el que entra al país tenga que someterse a eso, le tomen como la muestra, la cuestión así biométrico, que son unas cosas que te hacen aquí y más ahora que dactilares, COVID ha vuelto a recrudecer. Eso es una cosa que se hace all over the world, sí. en el mundo entero. Entonces ellos estaban protestando, pero esa es una medida que ellos pueden tomar.
y los dominicanos y todo extranjero que vaya a entrar a Son Haití. formas de la bioseguridad. Exactamente, no, y que esa son una decisión que puede tomar cada estado. Sí, cada estado toma su decisión Esa- particular y eso se entiende, eso- sí. eso- Sí, eso- esas son cosas el- normal. El Cada presidente de la estado República reglamenta Dominicana. Sí, su exactamente, frontera, con su entrada. reglamentación. Eso son Porque en cosas tu casa el que pone las Sí, normas eres eso. tú y el que va se acoge a ella. Eso es así. Sino que no entre. Bien, eso también, pero Lo que demuestra ahora que ese paso que hicieron, que eso debió hacerse desde el principio. Desde el principio. En lugar de tomar medidas y pero, acciones y ese aparataje. pero como hizo. siempre vale, siempre es mejor tarde que nunca. Sí, ya. Bien, decía un amigo mío que el maestro aparece cuando el estudiante está listo. Hasta que el estudiante no está listo, el maestro no aparece. Sí. Bien, Lo que sucede del con maestro, relación a el lo estudiante, que... es que el maestro cuando va a dar la clase, él se la sabe. Y el estudiante es una incógnita. Y como él se la sabe, él es el rey. Dice que el maestro aparece cuando el estudiante está listo. Bien, eso quiere decir que aparece un maestro cuando hay estudiantes. Si no hay estudiantes, no hay maestro. Bien, con relación a la visita de Tom Pérez, nuestro medio dominicano, o yo no sé si se sentirá algo de dominicano él, hablar con el presidente Luis Abinader, dice que discutieron acerca de algo que ya habían hablado Biden y Abinader en la última visita del presidente, que junto con otros presidentes que trataron una serie de cosas, pero que parece que básicamente fue a coordinarlo el asunto de la llegada, porque se dice que ya en febrero van a llegar los primeros De Kenia. de Kenia. Hay otros países también que aportaron, que dijeron que aportaban una determinada cantidad. Jamaica creo que fue de ellos, y Jamaica está entrenando a ciudadanos haitianos que son miembros de la policía. Entonces, parece que sí, que esa misión va a entrar para ayudar a enfrentar y a eliminar las pandillas, las bandas. Vamos a ver si en verdad eso será una ayuda. Sí, esperemos que se ayuda, porque déjame decir una cosa. Yo tengo contradicción, porque las posiciones políticas son posiciones políticas, y yo siempre las veo como posiciones políticas. Por ejemplo, en Angola en una ocasión había una lucha ahí de liberación, pero estaba el Frente UNITA, que lo dirigía Jonás Savimbi, el MPL. y estaba el MPLA, como le decían, Ajá. el MPLA, el MPLA, como le Agostino decían, Neto. que lo dirigía Agustín Neto. Había otro grupo que lo dirigía Golden Roberto. Pero los cubanos enviaron miles de jóvenes, miles de soldados. Nunca se le llamó a eso intervención, nunca se le ha llamado a eso intervención. Pero eso era para apuntalar. Los mismos angolanos lo pidieron. Pero aquí Ariel Henry está pidiendo eso. Y no lo pidieron los angolanos, lo pide Agustín Neto, su presidente. Fíjate cómo cambia el discurso. Bueno, Fíjate cómo cambia el discurso. Pero lo que te quiero decir es que pienso que el problema de Haití debe ser resuelto, debería ser resuelto. Y si aparece quien pueda ayudarlo. Que con eso se va a resolver. No. Vamos a ver la experiencia pasada. Cuando hablo del problema de Haití, sí. Cuando hablo del problema de Haití, me refiero al caos, a la anarquía, en el desorden en el que viven, porque nosotros estamos muy cerca y de una u otra forma eso nos perjudica a nosotros, la posición mía. Pero bien, eso lo vamos a seguir tratando en las futuras entregas. Hay un caso que yo quiero tratar, que es el de, que nos quedan 2 puntos, queda poco tiempo, que es el de la toma de posesión de César Bernardo Arévalo de León, hijo de Juan José Arévalo Bermejo, que fue presidente de Guatemala de 1945 a 1951. Él, luego la intolerancia política lo hizo salir como exiliado, itineró mucho como embajador, el papá de pero que fue una persona que en su gestión tuvo un buen desempeño, porque tomó medidas para beneficiar a sectores que habían sido excluidos por tradición en Guatemala. Tú estás medio documentado sobre eso, para que me informe a mí y a los amables oyentes. No, de hecho, hay una pugna de los poderes del Estado
el Tribunal Superior Electoral pues avalaba las decisiones mayoritarias de la voluntad popular que le daban el triunfo Pero supuestamente la fiscalía. La fiscalía, pues Yamatei, que es el presidente, y ese grupo, Alejandro Yamatei, pues empezaron a cuestionar eso, invalidando incluso la legitimidad. A través de la fiscalía. De la fiscalía y utilizando recursos. Y que para que se viera institucional. Correcto, incluso para torpedear, incluso no solamente con el balotaje, quisieron impedir la participación de Arévalo. Exactamente. Sí, hubo toda una serie de maniobras, pero en nuestro país, en nuestra zona, cuando el tío San habla, los otros tiemblan. Obedecen. Anthony Blinken dijo, bueno, ganó. El secretario de Estado norteamericano, el canciller. Como también Almagro, de la OEA, dijeron que es un golpe de Estado. Dijo, bueno, ya. Entonces ya esa es la posición que se va a imponer. Entonces ya ahí uno entiende que, entre otras cosas, si esos grupos que no están siempre con las mejores causas, pues ya dicen, están de acuerdo, es porque ya hay algún consenso y algún diálogo, supongo, de algún emisario del mismo Arévalo, sí, con ellos. Pero es un asunto de soberanía y de voluntad popular. Ese lo voto. Y de que la voluntad popular. La voluntad popular favoreció a Arévalo para que lo gobernara en los próximos años. Creo que hoy hay que tomar posesión. Ningún sector hoy la toma de posesión, me parece. Hoy la toma de posesión, está tomando posesión. Sí, ya. Hoy Sandra Torres, que fue la contrincante, sí, y esa abandonó, y este señor Yamatei, Alejandro Yamatei, pasa a condición de expresidente de la República. Y el partido Semilla, el movimiento Semilla, ese va a ser la presidencia. Va a ser el poder a través de Bernardo de León. Arévalo. De Bernardo Arévalo de León, que, como tú sabes, esas son sociedades que han sido gobernadas desde su emancipación de la época colonial. Han sido gobernados por unos sectores económicos, sociales, políticos, que no han permitido el desarrollo, un desahogo en esa sociedad, y se mantiene con hubieron guerrilla. En los 80 hubieron muchos grupos guerrilleros fuertes ahí en Guatemala. Pero fueron aniquilados. Y se negoció el miticio, más bien fue esa parte. Pero el poder quedó en manos de esa oligarquía, como llaman. Esos sectores paradójicamente que no se sacian y querían impedir el arribo al poder, porque los resentimientos quedan por lo que hizo el padre de él, Juan José Arévalo, que era un profesor, un educador, un demócrata, y un demócrata con posiciones liberales. Siguiendo una línea parecida a otro, Jacobo Álvarez Guzmán, que había también sido derrocado, gobierno demócrata, por esa bananera, esa transnacional. Bien, pero hay otro tema, pero ya te lo escribo yo, que yo le dejé para asunto, que es el asunto de la estafa inmobiliaria. Eso se me parece mucho a esa estafa inmobiliaria, que arrastra ahí, dice, más de 300 personas, pero eso dio a conocer con unos 144 que decidieron querellarse. Eso se me parece mucho. Estafa de más de 700 millones de pesos. Esto es lo que se puede contabilizar porque están en registro, pero que ellos exigían que se le... Es un clan familiar que se nota. Ellos exigían... Operación Nido, que le llaman. El Nido, el Nido, El señor, la esposa, una hermana Rivera, y dos hijos que están todos en manos de la justicia, 1 a 4 encierro de 18 meses en Najayo, y 3 las mujeres, y el que cooperó, eso tienen arresto domiciliario. Eso se me parece mucho a la cosa esta de los Rosarios, que andaban con ellos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y que con una herencia que nunca le enseñaron una determinación de heredero, que nunca le enseñaron esto, que nunca le enseñaron otro, pero los dominicanos a veces creemos con suma facilidad y caemos en trampa. Y la inmensa mayoría de esos que han sido estafados son dominicanos de la diáspora. Hay extranjeros también. Sí, hay extranjeros. Entonces son gente que a veces no saben el manejo, porque se supone que si usted se mete en un negocio, usted tiene que tener claro cómo se desenvuelve, porque ellos no tienen ni siquiera título de permiso de construcción. Todo lo que dice el Ministerio Público, todo lo que el Ministerio Público tiene en el expediente, que eran proyectos fantasma, con una publicidad engañosa. Eso dice el Ministerio Público. Entonces, lo que yo quiero sacar a relucir aquí es que el dominicano tiene una tendencia a creer con suma facilidad. No, señor, cuestione siempre, pregunte siempre. Investigue. Investigue.
Sí. Bien, ya nos habían hecho señas de que el espacio se nos agotó. Muchas gracias por habernos acompañado a mí y al profesor Claudio Pérez. Gracias también a nuestro coordinador y director Jeffrey Jiménez. Y el próximo domingo a las 9 de la mañana estaremos con ustedes aquí en Cerrando la página de la semana.